protagonistas del día y nosotros avanzamos y recibimos ya a nuestro siguiente invitado. Es Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues nos encontramos en un momento de espera, ¿no? Estamos ahora mismo a la espera de conocer datos, grandes datos macroeconómicos de Estados Unidos que van a servir de antesala, sobre todo ese PCE, ese deflactor del consumo personal, antes de escuchar a Powell, antes de escuchar a los miembros de la FED, cuál va a ser su decisión en política monetaria. Con todo lo que vamos sabiendo y a la espera de esos datos, ¿cómo estás viendo el momento? Bueno, yo creo que poco a poco se ha vuelto al consenso de que van a subir 0,25% el 3 de mayo. Tendrían que salir datos muy fuera de consenso para que esta idea cambie. Lo que pasa es que luego se intuye que esta es la última subida, ¿no? Que la que hagan en mayo para poner los tipos de interés entre el 5 y el 5,25 daría fin a lo que ha sido el proceso de fuerte restricción monetaria. Y a partir del verano, la curva de tipos lo que te sigue diciendo es que hay una alta probabilidad de que empiecen a bajarlos, ¿no? De hecho, se llega a cotizar que va a haber 2 bajadas en la segunda parte de 2023. Tal vez ahí es donde está el punto de discordia mayor. Yo también pienso que la FED probablemente el mensaje que mande sea: tras esta subida vamos a digerir un poco los efectos, vamos a esperar hasta junio a ver qué pasa. Creo que sin abandonar la idea completamente de seguiremos subiendo, van a dar un mensaje dovish o cómodo para el mercado, ¿no? Que se plasme luego en una bajada o no, como cotiza a día de hoy, va a depender de cómo evolucione la crisis bancaria y cómo evolucione la economía, ¿no? Por tanto, yo soy de la opinión de que si no hay un desastre, si no hay una crisis bancaria, empezamos a oír otros nombres de bancos que quiebran, o bien la desaceleración da lugar a una recesión importante, que la Reserva Federal va a mantener las tasas de interés donde las deje en este mes de mayo. Y, por tanto, ahí es donde está la gran diferencia entre el optimismo del mercado para la segunda parte del año y lo que yo considero que van a ser niveles muy restrictivos que, combinados con la retirada de política monetaria no convencional, es decir, seguirán reduciendo el balance de la FED. Creo que eso es lo que va al final a provocar pues, un efecto muy negativo en la economía y probablemente una recesión más fuerte de la que ellos dicen en este momento. Estás señalando de alguna manera si no nos llevamos algún susto y sobre todo mirando lo que ha sido esas turbulencias del sector bancario. En este punto y a tenor del contexto en el que ahora mismo se ha visto la respuesta de los grandes organismos y bueno, evidentemente entre los ganadores de todo lo que ha sucedido con estas turbulencias, ¿podemos estar tranquilos o eso de estar en alerta de momento no lo podemos descartar? ¿Cómo ves lo que ha sido esa gestión? Yo creo, vamos, o al menos yo, con una visión ya de casi 4 décadas, creo que hemos vivido un periodo y un cambio de actuación por parte de bancos centrales que está para quedarse, ¿no? En 2008 descubrieron que no se podía dejar que cualquier cosa cayese. La crisis desatada en el sector financiero fue de tal magnitud que casi nos cargamos el modelo que teníamos del sistema bancario y a partir de ahí se abrió una espita, ¿no? Como no puedes dejar que las cosas se caigan porque el tamaño o la importancia de los mercados financieros ya es tan grande que puedes provocar una depresión económica, pues tienes que empezar a apuntalar cualquier crisis que vaya surgiendo. Y de esa manera lo vimos con Mario Draghi en 2011 diciendo whatever it takes, que básicamente es da igual lo que haga falta. Dices, bueno, ¿cómo puedes decir da igual lo que haga falta para devolver la confianza? Tendrá que haber un precio a las cosas que haces. Le funcionó. Después vimos lo que ocurrió en 2020 con... Bueno, en 2018 el cambio de rumbo de la Reserva Federal, ¿no? Cuando estaba provocando una caída de más de un 20%, simplemente porque intentaba normalizar la curva de tipos, el nivel de tipos de interés y reducir un poco su balance y provocó una rabieta en el mercado enorme y tuvo que revertir esa actuación y darle la vuelta a la política para contentar a los mercados. Y en 2020, que tuvimos el mayor parón, ¿no? Que se recuerda en el último siglo en términos económicos, pues salieron diciendo, vamos a hacer QE ilimitado, te están diciendo, da igual de la cantidad de dinero que haya que crear de la nada, porque nos vamos a comprar lo que haga falta, sectores, empresas, vamos a
permitir que los ciudadanos sigan consumiendo, algunos incluso más de lo que consumían antes, aunque no trabajen. Es decir, cuando diluyes, de alguna manera digieres ese mensaje, se entiende muy bien la actitud del inversor. Aquí hay unos tíos que no pueden hacer otra cosa más que salvarme, y de ahí que veas cotizado y van a bajar los tipos. Dices, ¿por qué? Porque lo vamos a necesitar. La gran pregunta es si esta predisposición a salvar al mercado de cualquier cosa en algún momento nos pasa un coste que no podamos pagar, ¿no? De momento hemos tenido la inflación. Para mí, la actitud seguirá siendo la misma. Están salvando a los bancos, están ampliando la garantía de depósitos más allá del límite de 250.000. Es evidente que seguimos con esa misma retórica. ¿Puede tener efectos? Claro que los va a tener, ya los está teniendo. La depreciación del dinero fiat, cada vez vale menos el dinero, que por eso hay una inflación ahí detrás. Y esa inflación que a todo el mundo nos toman el pelo con el cálculo interanual. Digo, deja de hablarme de la inflación interanual, porque el efecto base hace que parezca que está mejorando, cuando realmente cada vez mi dinero compra menos. Tú dime cuánto es el equivalente a 100 euros en el año 2000 a ahora. Y cuando te hablen de que es equivalente a 70 y tantos euros, es cuando dirás, ¡guau! He perdido un 25% o más de mi capacidad adquisitiva. Esa es la inflación, no el cálculo interanual. Entonces, se oculta una realidad y es que el coste de estar endeudándonos para salvarnos de cualquier crisis que haya, a la larga, el ciudadano lo paga con creces, ¿no? Y eso no se cuenta porque políticamente es incorrecto. En este contexto, Pablo, quería preguntarte sobre otra noticia que viene a complementar lo que estamos viviendo y que acabamos de conocer, porque según lo que ha informado el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Suiza, en una acción concertada con la FED, han decidido conjuntamente revertir la frecuencia de esas operaciones de 7 días con vencimiento a 7 días de diario, dice, a una vez por semana. Dice, a partir del 1 de mayo las operaciones van a cambiar para operar los 7 días de la semana de acuerdo con los horarios enumerados. Dice que el cambio operativo entra en vigor el 1 de mayo y las operaciones se van a llevar, dice que la decisión se ha tomado en vista de las mejoras de las condiciones de financiación en dólares estadounidenses y la baja demanda en las operaciones recientes de inyección de liquidez en dólares estadounidenses. La institución de Andrew Bailey afirma que los bancos centrales están listos para reajustar la provisión de liquidez en dólares estadounidenses según lo justifiquen las condiciones del mercado. Con esta decisión que acaba de llegar y que llega después de que se anunciase además esa operación concertada para garantizar, para coordinar esa inyección de liquidez, Pablo, ¿cómo se entiende esta medida? ¿Cuál es la interpretación? Cuando hubo la crisis empezaron a caer los bancos en Estados Unidos, se abrieron unas líneas de swap que permitían pues, el intercambio entre las principales economías del mundo de sus divisas con dólar, y era una forma, digamos, de tener disponibilidad para inyectar liquidez si hacía falta y traer la calma a los mercados, ¿no? En su momento se preveía que esta crisis pudiese durar mucho y generar una fuga de depósitos cada vez mayor. Todas las lecturas que estamos haciendo es que si bien la fuga de depósitos continúa, no ha ido a más, ha ido a menos. Es decir, ha vuelto un poco la tranquilidad al mercado desde el punto de vista de... Es decir, el dinero que sale de las cuentas de los bancos no parece que en este momento esté saliendo por miedo a que el banco pueda quebrar, sino simplemente por una decisión financiera. Si me está retribuyendo al 0,30 y tantos % de media en los bancos americanos el dinero que deposito y tengo la opción de invertirlo al 5% en producto de bajo riesgo, pues como es lógica, parte de ese dinero el inversor decide sacarlo del banco e invertirlo. Pero es distinto que sea por ese motivo, no quiere decir que no pueda ser grave al final, pero es distinto eso que saco mi dinero porque creo que mañana o pasado este banco va a quebrar y no voy a poder rescatarlo. Yo creo que
lo que están haciendo los bancos de volver un poco a las normalizaciones después de ver que el pico de tensión ya se ha pasado y que, no sé, que se va normalizando poco a poco las cosas, pues dicen, bueno, no hace falta estar tan encima con esas ventanas de liquidez continuas porque no hay una demanda suficientemente fuerte. Esto habría que ponerlo en contexto y supongo que el 3 de mayo lo oiremos de la boca de Powell con uno de sus miedos. Decía que la Fed se planteaba subir menos los tipos de interés porque también preveía que el tensionamiento crediticio en la banca iba a hacer parte de su trabajo. La pregunta que debería estar haciéndose uno es, si la inflación no remite todo lo rápido que quieren, como demuestra la inflación subyacente, y la tensión crediticia resulta que luego no es tan grande como inicialmente se había previsto, la tercera variable, que es la Fed, es ¿de verdad va a dejar de subir tipos o al no haber tanta tensión crediticia tal vez hable de que igual les queda alguna subida adicional después de la de mayo? Yo creo que va a ser un poco ese triángulo de las Bermudas, ¿no? El dato de inflación que nos diga cómo de rápido está siendo la mejora, el dato de la tensión crediticia, y de ahí vamos a despejar qué es lo que pueda decir la Fed en la próxima reunión. Pero creo que son noticias las que has leído de están menos preocupados de lo que estaban hace un mes, es evidente. Pues muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, que paséis buen día.